Buenas noches, estimados compañeros. Bienvenidos al sexto conversatorio de una serie organizada por el Centro de Capacitación Campesina de la Azuay Seca, la Cooperativa Jardín Azuayo a través de su programa EduCOPE, el Fondo Ecuatoriano Popular Un Progreso FEP, Acompañamiento, Organización al Desarrollo Acordes y el Instituto Superior Tecnológico de la Economía Popular y Solidaria. El tema que se tratará hoy, Economía solidaria y coyuntura latinoamericana, desafíos en la construcción de una economía por la vida. Cabe recordar que hoy la economía solidaria y el cooperativismo son alternativas para preservar la vida del planeta. Algunas veces se ha logrado en este sentido algunos avances, cuyos logros y desafíos se tratarán en este conversatorio, junto con los retos del fortalecimiento de las organizaciones solidarias, la necesidad de creación de formas solidarias, educación, comunicación populares para la descolonización del inconsciente, como dice Carlos Jara. Tratarán estos temas Homero Viteri Chávez, psicólogo industrial graduado en APUSE, diplomado en Gerencia de Productividad y Calidad en el Tecnológico de Monterrey, maestría en Gestión y Desarrollo Social en la Universidad Técnica Particular de Loja, trabajos en Taripa, Jatu, Yacha y Huasi, comercialización comunitaria y comercio justo, Fundación Maquita Cuzunchi Camari, Desarrollo Social FEP, Asociación Solidaria y Acción, TIC para el Desarrollo, Infodesarrollo en el ICD Holanda,
Finanzas Populares y Solidarias, Makita Kushunki y el Banco de Desarrollo, Educación Intercultural, Hatu Yacha Iwasi, Militancia Social en el Movimiento de Economía Social y Solidaria y el Consumo Responsable. También nos acompañará Milton Mayas Díaz, economista graduado en la Universidad Central del Ecuador, estudios de posgrado en Desarrollo Regional en los Andes, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, profesor universitario de la PUCE y UASA, coautor de varios libros sobre violencia social, corrupción, economía social y solidaria y cooperativismo, asesor de CONAFIS y de los ministerios coordinadores de política económica y desarrollo social, director nacional del IEPS, subsecretario de Economía Social y Solidaria, del MIES, director nacional de cooperativas encargado, coordinador general del proyecto de ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario y su reglamento general y del proceso de construcción de la institucionalidad pública del EPS. Cada mauta tendrá 20 minutos para intervenir, terminados los cuales se abrirá un espacio de 15 minutos para preguntas e inquietudes. Una vez concluido este espacio, se cerrará el evento con una síntesis de las exposiciones. Sin más, creo que es la hora de darle la palabra a Homero. Muchas gracias. Buenas noches con todos y con todas. Gracias, Iván. Un abrazo también, un saludo a Milton. Bueno, el tema es muy importante. Hablar de fortalecimiento de las organizaciones de la economía social y solidaria es algo fundamental. Agradezco también la invitación que nos han hecho para estos conversatorios a Mauta. El fortalecimiento organizacional tiene que ver con varios aspectos, ¿no? Desde la militancia, la economía social y solidaria, no existen definiciones ni tampoco existen ya cosas juzgadas o términos absolutos. Entonces, son una serie de saberes y entenderes, ¿no? Primero vamos a hablar sobre qué es esto del fortalecimiento de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Se nos han planteado varios elementos. Una mirada desde la educación, la comunicación, la planificación, la articulación en redes y alianzas. Vamos a hablar entonces sobre dos aspectos claves en lo que consiste el fortalecimiento desde la mirada de la economía social y solidaria. Entonces, siguiente, por favor. Hablamos primero de un elemento clave que es la unidad o la asociatividad. Quien dinamiza el mundo contemporáneo no son realmente las grandes empresas, son más bien estas múltiples unidades pequeñas, ¿no? Desde los municipios, las juntas parroquiales, las microempresas, las organizaciones civiles, los grupos de trabajo, todas estas con una capacidad de resistencia importante hacia los cambios y sustentabilidad. Lo pequeño siempre tiende a asociarse, lo grande a veces trata de ser único y omnipresente, ¿no? La asociación y sus procesos de formación es algo importante, la asociatividad es una ley natural, entonces, por tanto, la unidad es intrínseca a la economía solidaria. Siguiente, por favor, vamos a ver otro elemento, la psicología. La psicología, Ignacio Martín Barón, jesuita, mártir del Salvador, él nos hablaba de que una psicología social es importante porque nos permite comprender el contexto y el individuo entre esta constante interacción entre los sujetos y las realidades que viven en sus territorios. La psicología tiene que ver mucho con un empeño teórico práctico de liberación. Entonces, él nos habla de una psicología social, no cualquiera, sino una psicología social que libere, que impulse el cambio psicosocial, ¿sí? Que tenga como mirada importante la sociología. Una psicología comunitaria que se centra en empoderar a las comunidades en la lucha contra la pobreza, la defensa de la democracia y la salud mental. Entonces, estos dos elementos son esenciales para el fortalecimiento organizativo. Por un lado, la unidad, que es la asociatividad, y por otra, esa mente liberadora, esa mente de salir de estas cadenas de exclusión y de marginación. Vamos a abordar ahora a continuación
¿En qué consiste la mirada de la educación desde la economía solidaria? Todos hemos escuchado hablar de Paulo Freire, ¿no? Y aquí voy a citar algunas frases que él dirige, ¿no?, a todos los que son educadores y educandos, ¿no? Él nos dice que enseñar exige saber escuchar. También de que todos nosotros sabemos algo o ignoramos algo. Por eso siempre estamos aprendiendo. Enseñar es transferir conocimientos y también, digamos, son posibilidades para producir nuestro propio pensamiento, nuestro propio conocimiento. Es clave investigar, porque si no se investiga, no se puede enseñar. La palabra es verdaderamente este aspecto clave para que la acción y la reflexión sean coherentes y consistentes. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta, ¿no? En las organizaciones siempre nos preguntamos, ¿no? Y vemos qué respuestas podemos hallar. Es importante cambiar el mundo y lo que decía la famosa frase que le hemos escuchado, ¿no? Educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y decía, lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer. Por favor, la siguiente. Esta es otra frase importante de Paulo Freire, decía, sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permite a las clases dominadas percibir las injusticias sociales y la forma crítica. Es una educación en un modelo capitalista que nos hace ver las cosas en el sentido del dinero, en el sentido del mercado, en la competencia, en realmente desplazarnos unos de otros, ¿no? Y la verdadera educación liberadora se basa en muchos preceptos, como en el ver, juzgar y actuar de la teología de liberación, en este diálogo de saberes, en este interaprendizaje, en esta generosidad para poder enseñar lo que nosotros aprendemos. Este es un elemento, así abordaríamos el tema educativo como un elemento de fortalecimiento. Sigamos, por favor, con otro elemento. Otro es la comunicación alternativa, que justamente tiene que ver con ese derecho que tenemos nosotros a ser informados, a tener información para decidir y sobre todo el que tenemos este conocimiento, esta información nos permite tener fundamentos, ¿no? Hay que democratizar la información, responder a los problemas que existen actualmente para acceder a la participación de las personas y organizaciones en los medios de comunicación, en producir pensamiento, en los contenidos y en las noticias que son propias y son destinadas para las minorías. Esas noticias que tienen que ser más allá de la crónica roja, más allá de la prensa amarilla, de esta comunicación fatua, tiene que ser algo que realmente nos dé sentido, ¿no? Una comunicación positiva. Una comunicación alternativa es aquella que justamente no es autoritaria, ¿no? Y que surge de esta necesidad de conocer la realidad social en la cual nosotros somos voces actoras y voces protagonistas. Continuemos, por favor. Aquí vemos nosotros, dentro del movimiento de economía social y solidaria, dentro de los movimientos de la sociedad civil, formamos dinamizadores y comunicadores populares que recogen y socializan las demandas y las propuestas. Damos a conocer las prácticas y las experiencias económicas y sociales solidarias. Manejamos campañas desde y hacia la ciudadanía, gestionamos medios y redes sociales. Ahí vemos una red de comunicadoras indígenas, tenemos una radio que se llama Minga por la Pachamama, un programa muy interesante, y campañas grandes como las del consumo responsable. Son elementos de comunicación alternativa. Por favor, veamos otra cosa más, ¿no es cierto? En el tema de la planificación. La planificación realmente tiene que ser participativa. Es un procedimiento en el cual se toman decisiones, se construye en conjunto en la sociedad, justamente para el beneficio de la sociedad. Es una participación que permite a los ciudadanos que se apropien de soluciones planteadas y que permitan justamente continuar a largo plazo e implementar estas soluciones. No solamente que hay una consulta, sino que también planteamos y los planteamientos pasan a ser programas, proyectos, planes de desarrollo de manera participativa, ¿no? Y que incluye mucho el modelo de gobernanza. La gobernanza tiene que ver no solo con las autoridades elegidas, sino también con los ciudadanos, actores y sujetos sociales, que somos agentes de cambio, somos precisamente los actores de diálogo constante, continuo.
cuando se hace el plan, no es cuestión de volver a ver y a rendir cuentas, sino acompañar en la ejecución. Es algo que en las prácticas también las organizaciones vamos aprendiendo este proceso. Siguiente, por favor. Y vemos aquí un ejemplo justamente de esto, los famosos modelos participativos de planificación, ¿no? Con herramientas de planificación como los presupuestos participativos urbanos y rurales, planes plurianuales y planes operativos anuales, agendas estratégicas de territorios, planes estratégicos, planes de desarrollo y ordenamientos territoriales. Entonces son muchas experiencias que hay que ir recuperando, ¿no? En el sentido verdadero de participación democrática, de tal forma que muchas ideas, muchas propuestas, porque a veces dicen la economía solidaria es denunciante, pero realmente no propone, o a veces nos manda un montón de manifiestos con exigencias, pero no nos presenta propuestas. Más bien la realidad muchas veces es de que estas propuestas se trabajan ahora con muy buena articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, con las juntas parroquiales, que son los lugares, el territorio es el sitio en donde se van incubando precisamente las ideas y el activismo social y las propuestas. La economía solidaria tiene muchas, porque ha demostrado esa capacidad de responder a las coyunturas y a las adversidades, ¿no? Continuemos, por favor. Otro elemento es la articulación. Una de las formas de articulación que es importante para fortalecer las organizaciones tiene que ver con las redes. Y las redes son importantes porque una red es un conjunto precisamente de actores que se articulan en circuitos que les unen, esos nodos que les unen, esos temas comunes sobre los cuales queremos trabajar, esos puntos de coyuntura importantes, una defensa de derechos, unos proyectos productivos, una relación a todo lo que tiene que ver con el manejo de recursos. Son aspectos que nos unen, ¿no? Que no nos quitan la identidad. Muchas veces tenemos miedo de que el momento en que una organización es absorbida por otra, desaparece. Entonces, la lógica es más bien de que las que somos pequeñas o medianas, mediante esta conexión de redes, seguimos siendo nosotros, pero anudados y enredados positivamente para poder generar dinámicas donde haya mucho más incidencia, ¿no? Entonces, algo fundamental es que una red y una organización debe tener tres principios básicos: la equidad, la transparencia y el respeto mutuo como elementos que generan esta confianza. Justamente estos objetivos y todo esto. Una alianza estratégica, en cambio, es un acuerdo, ¿no? Entre personas y organizaciones que se unen para alcanzar ventajas competitivas y justamente cosas que a veces no podríamos alcanzarlas solos y en un corto plazo. Entonces tenemos que juntarnos con otros que perseguimos lo mismo, ¿no? Y ahí vemos una gráfica de una red en donde están personas, organizaciones o grupos, punto de enlace o de articulación o los famosos nodos, programas, proyectos de gestión y un esquema de operar, que son los elementos claves. Continuemos, por favor. Hablamos entonces de una economía solidaria, de una organización que tiene que ver mucho con esta lógica. Esta gráfica le llamamos el mandala de la economía social y solidaria. Es un proceso que en Brasil habíamos trabajado mucho, en donde se había visto esta lógica, ¿no? Esta es una lógica que habla de que en el centro de la economía social y solidaria está el ser humano, pero no un ser humano individualista, no un ser humano tirado en el piso, arrodillado, pidiendo caridad. Es un ser humano digno y que se relaciona, ¿no? Un ser humano que busca relacionarse, primero con uno mismo, luego con las otras personas, con la sociedad y también con la humanidad y la naturaleza. Entonces, estas interrelaciones son las que fundamentan la economía social y solidaria. Y estas interrelaciones nos permiten hacer acciones autogestionarias, finanzas solidarias, consumo consciente, comercio justo, que son manifestaciones de esta relación de confianza y de equidad y de respeto entre todos. ¿Y esto qué nos lleva en la siguiente esfera del mandala? Pues nos lleva hacia un arte y una comunicación en diálogo, nos lleva hacia tecnologías apropiadas, hacia políticas públicas, legislación, la ética importante, la cultura, la transformación personal e interpersonal y la educación emancipadora. Y los grandes valores de la economía solidaria, el amor como un valor central, ¿no? El compartir, el altruismo, responsabilidad, igualdad, hermandad, libertad, solidaridad, reciprocidad.
Todo esto en un marco de una ecología, de una comunidad, de un desarrollo integral. Entonces, este es un esquema donde se articulan varios de los elementos que hemos mencionado, que son fortalecedores de la economía social y solidaria. Y por último, miremos cómo de esta experiencia, ¿no? He tenido la suerte y la bendición de caminar muchos años con la economía social y solidaria y prácticamente convencerme de esta idea que es, a la final se convierte en una razón de vivir para muchos de nosotros. Para que sea sostenible una organización social, hay tres pilares fundamentales: un buen liderazgo colectivo, una participación democrática de los miembros y obtener resultados coherentes con los fines planteados. La economía solidaria tiene como centro la vida. Exige en las personas un cambio de paradigmas espirituales, psicológicos, sociales y económicos y un modo de proceder ético con calidad humana. La economía solidaria es una economía alternativa que ofrece resistencia activa al modelo neoliberal, valoriza al individuo, su subjetividad, el perfil de cada persona, de cada grupo y comunidad, respeta las diferencias, apoya la autonomía local, los derechos y el respeto a la propia identidad. La socioeconomía solidaria, mediante la asociatividad, debe liberar a las personas de la pobreza, exclusión, egoísmo y miedo para construir un mundo justo y en paz. Y para terminar, una reflexión, una frase, ¿no? Pensaba, decía, ¿qué podemos decir sobre una organización fuerte, ¿no? ¿Cuándo es una organización fuerte? Cuando esta organización precisamente lucha por estas utopías y responde concretamente a las aspiraciones y necesidades de las personas. Es una organización que tiene una identidad, una organización que tiene una filosofía. Una organización de economía solidaria no es solamente romance, ¿no es cierto? Muchos dicen, es una economía como ensoñadora, linda, feliz, alegre, ¿no? En el mundo del amor. No, es una economía que está allí cerca, que lucha, que suda, que trata de realmente lograr un cambio y que muchas veces también nos causa mucho dolor, pero es una economía realmente que tiene un sentido y tiene muchos sentires. Esto les quisiera compartir de entrada. Muchas gracias. Una falla técnica. Muchas gracias, Homero. Muy interesante su intervención. Daríamos entonces la palabra a Milton. Muy buenas noches con todos los invitados. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores de los conversatorios por su gentil invitación para participar en el tema 6 relacionado con ejes del fortalecimiento de las organizaciones de la economía solidaria, con apartados ligados a la educación, la comunicación, la planificación, la articulación de la economía solidaria, alianzas estratégicas y redes. Yo voy a tomar una frase que lo había señalado Homero, de Paulo Freire, que para mí me parece trascendental y que es que él señala diciendo que lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Y creo que esta es la parte central de cualquier proceso de fortalecimiento que se quiera llevar adelante. Es decir, es importantísimo que aprendamos a pensar, a reflexionar, a debatir, para ver si los modelos que se están poniendo en vigencia o las interrelaciones que existen entre estos dan respuestas realmente a la economía popular y solidaria. Y en este marco creo que es importante, a más de los acápites que señalé, topar dos puntos centrales, que es el fortalecimiento político de estas organizaciones
así como también el tema del fondeo de recursos, que son, digamos, elementos centrales de un proceso de fortalecimiento. Todos sabemos que el neoliberalismo no ha logrado resolver problemas estructurales de pobreza, exclusión, deterioro del medio ambiente, violencia, corrupción. Sus índices, en lugar de disminuir, y aumentan. Por lo tanto, nosotros somos muy conscientes que la economía en esta perspectiva jamás podrá estar por encima del ser humano, y que el bien común debe prevalecer sobre el egoísmo y el interés individual. En este sentido, hablamos de que el desarrollo económico-social de los actores, pero no de su rol político. Creo que aquí hay un punto importante, que es el rol político que tienen la economía solidaria para revertir estas relaciones y poder, digamos, posicionarse en las políticas públicas o en las exigencias y demandas que estos requieren. Por lo tanto, la economía política es importantísima para provocar procesos sostenidos de transformación socioeconómica y política. En este sentido, el fortalecimiento, los programas de fortalecimiento son vitales para que estos actores puedan acceder con total seguridad, puedan acceder, digamos, a todos los servicios y bienes que estos demandan. De eso se trata el fortalecimiento, que puedan incorporarse, se puedan incluir, pero no desde una perspectiva excluyente. Y para ello necesitamos que todos los programas de fortalecimiento al menos reconozcan las características de la economía popular y solidaria, como es la heterogeneidad, la diversificación, la interdependencia de actividades y la aversión al riesgo, que son bien conocidos por casi todos, pero muy pocos utilizados en los programas de fortalecimiento. Y esto creo que también es importante. La heterogeneidad, por ejemplo, la economía solidaria no persigue un solo objetivo, persigue varios objetivos que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo político, con lo ambiental, entre otros. Y por lo tanto tienen una lógica y un comportamiento en esta heterogeneidad ligados a razones ecológicas, geográficas, socioculturales, disponibilidad de recursos, composición de ingresos, tecnologías utilizadas, tipos de organizaciones, relaciones con el mercado, su vinculación con la política pública. Esta heterogeneidad no solamente tiene que ser pensado a nivel de las personas y familias, sino también entre comunidades, entre regiones. Por lo tanto, en esta perspectiva de heterogeneidad, no existe una sola, o no existe una organización de economía solidaria representativa. Hay multiplicidad de organizaciones. Por este lado, uno tiene que reflexionar que estos procesos de fortalecimiento tienen que ser vistos no solamente de los actores que son vinculados a estas instancias, sino también de quienes ofertan estos procesos de fortalecimiento, como es el Estado, la Iglesia, las ONG, las fundaciones, la cooperación internacional, los grupos de interés, que deberían, sin duda, adaptarse a las particularidades de las organizaciones de la economía solidaria, de las localidades, y tener una visión integral y sistémica, no solamente sectorial ni estratificada por segmentos, ¿no? Es evidente, por ejemplo, que estas organizaciones, desde el sector financiero popular y solidario, la segmentación está dada por sus activos y no por estas particularidades que señalo. La diversificación combina diferentes actividades en diferentes tiempos y espacios. De ahí que los programas especializados dirigidos a una sola actividad, a un solo sector, tengan impactos reducidos sobre sus condiciones de vida y mayores cuando son pensados y trabajados de una visión mucho más integral y flexible. La interdependencia, otro elemento importante que da cuenta de la dependencia mutua que existe entre varias actividades, que se puede ilustrar en el tejido social y en la matriz insumo-producto, mostrando cómo y qué aporta cada uno de estos actores y estas organizaciones. Se debe tener en cuenta
la matriz tecnológica para proponer innovaciones intensivas en mano de obra, no tanto competitividad, sino cómo tratar de complementarse entre estos actores. Es decir, verle a la economía solidaria como un todo y no como la suma de sus partes. Lo más importante es comprender su complementariedad entre actividades y no analizarles solo desde el punto competitivo. Creo que estamos a tiempo de ir revisando y reordenando esta perspectiva. No obedecen a la racionalidad capitalista, porque si obedecieran a la racionalidad capitalista, es decir, costo-beneficio, seguro que abandonarían varias de sus actividades, porque viene otro elemento que es importante, que es la aversión al riesgo. Minimizan riesgos porque están cerca del mínimo de subsistencia y no pueden tomar riesgos importantes. En la sobrevivencia económica, el ingreso no será maximizado y viceversa. Ahí hay un estudio muy interesante, por ejemplo, de Jürgen Schulz sobre los efectos lexicográficos y de disociación y los cambios en los patrones de consumo. Para un proceso de fortalecimiento, qué importante es tener claro esta visión, esta tipología de actores, de tal manera de no verle desde una lógica homogeneizadora, de que todas las organizaciones son iguales, ¿no? El análisis de riesgo conduce también a entender por qué en determinadas instituciones la solidaridad tiende a desaparecer cuando se desarrollan fuera de su localidad. La solidaridad tiene que ser entendido también en esta perspectiva. Al ser la aversión al riesgo una variable de corto y mediano plazo, los créditos en esta perspectiva tienden a ser individuales y grupales y que tienden a irse a la esfera de la especulación y se constituyen en obstáculos para el cambio técnico. En el proceso que yo acompañé a varias cooperativas en temas de fortalecimiento, uno pudo identificar varias etapas, ¿no? Yo lo he centrado en dos momentos. Una, la etapa de despegue, cuando una organización trata de conformar una cooperativa, una asociación, una caja, un banco comunal, etcétera, etcétera. En esos arranques, los socios fundadores, los directivos, los empleados, asumen con mucha firmeza la decisión de trabajar juntos para mejorar el nivel de vida de la población y el crecimiento de su empresa solidaria. Las decisiones son democratizadas para reducir riesgos, costos y asegurar que todos accedan a los bienes y servicios. Esto va acompañado con un sentimiento de unidad, autogestión, ayuda mutua, pertenencia y solidaridad. El financiamiento externo es menos importante que la captación del ahorro local. El lucro no es el objetivo central, sino el progreso de todos y el crecimiento de su institución. El autocontrol, la información simétrica y las relaciones de pertenencia minimizan los riesgos morales. Por tanto, la sostenibilidad no solo depende de aspectos financieros, es decir, los activos, los certificados de aportación, el crédito, el ahorro, la morosidad, la generación de excedentes, sino también de aspectos socioculturales, entendidos estos como la democracia interna, la legalidad excepcional, la equidad normativa, entre otros. La incertidumbre de no recuperar sus activos es baja. Sus directivos ofrecen sus servicios de forma gratuita o por dietas simbólicas. Esa predisposición de decir, mientras la cooperativa atiende procesos de fortalecimiento, está bien, nosotros no demandamos dietas o que sea algo simbólico, ¿no? Porque señalan que es nuestra cooperativa y están al servicio de todos. Los planes operativos representan espacios de reconocimiento y de discusión de la gestión y de los logros y debilidades. Las asambleas, las sesiones de los consejos de administración, de los consejos de vigilancia, son puntuales y alentadores. Incluso varios costos operativos lo asumen los directivos. Cuando arranca una organización,
En esa perspectiva, digamos, es el gran espacio para fortalecer no solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Han pasado varios años, 15, 20 años, y este referente de relación de pertenencia, de autogestión, de ayuda mutua, de solidaridad, de unidad, tiende a debilitarse por su crecimiento financiero y económico, pero acompañado de pérdida del referente institucional. Se aprecia más el crecimiento que los cambios cualitativos en la forma de pensar y de actuar de los directivos, empleados y socios. Se confunde el interés de la organización de economía solidaria con los de naturaleza personal. El crecimiento económico tiende a beneficiar a sus directivos, a los grupos de interés, a los empleados, en desmedro del interés común. Los directivos ahora se quejan, porque no hay incentivos económicos por las funciones que desempeñan, y cada vez buscan tener más poder. El personal también se queja porque los sueldos son bajos y por el maltrato que reciben de sus directivos. En tanto que los socios reniegan de los servicios, del abuso de sus autoridades y la pésima calidad de los servicios, ¿no? En este sentido, en este escenario, ya no hay voluntad para asistir a las reuniones, se incrementa el número de socios pasivos o inactivos. Las normas responden a los intereses de grupo, los presupuestos operativos crecen de forma exponencial y generan malestar en la administración. Muchos de ellos señalan, no merecen esos beneficios los directivos porque no asisten a sesiones ni cumplen a cabalidad sus funciones. Si bien el entorno macro incide en el rendimiento, en el desempeño económico y social de las organizaciones, la principal causa o el principal quebranto, a veces no de la parte financiera, sino de este capital social, es justamente la falta de organización que no surge desde abajo, que no surge desde la parte endógena, ¿no? Y que no se trabaja por objetivos comunes y la movilización de otros tipos de capital. Es decir, el conjunto de recursos actuales y potenciales vinculados a redes hacia el interior y hacia afuera. En este sentido, creo que hay que entender también que este capital no da cuenta de que hay una homogeneidad de actores en su comportamiento económico, social, político, cultural. Y ahí encuentro que Bourdieu dice que el capital social también diferencia y genera diferenciación económica y social, ¿no? Y quienes tienen mayor acceso al conocimiento y mayores capacidades, sin duda están mucho mejor conectados al poder. Hay un estudio interesante de una evaluación que hacen en el Perú que trata del lado oscuro de las cajas y bancos comunales. Y es justamente eso, ¿no? Que quienes lideran estas organizaciones, por su mejor conocimiento, también abusan de la gestión de las instituciones. Y eso hay que cuidar en estos procesos de fortalecimiento de mediano y largo plazo. En este sentido, el capital social va más allá de lo exclusivamente económico y financiero, produce diferencias y se alimenta de estas al estar fundido en las relaciones de posición de los otros tipos de capital. La diferenciación social de la que da cuenta el capital social es efectivo, refleja de las desigualdades de la distribución y de redistribución de los capitales en los diferentes grupos sociales, en que en consecuencia refuerza las relaciones sociales asimétricas. En el inicio son relaciones simétricas, pero a la medida que crece, que salen de la localidad, se amplían hacia afuera, las relaciones sociales ya son asimétricas, ¿no? El manejo de la información es totalmente diferente. En este sentido, el capital social puede dar cuenta del poder que ejerce una clase social sobre otra y que se materializa en la dominación interna y o externa. El problema de gobernabilidad es central en la aparición de núcleos concentrados de poder,
generalmente las cooperativas de las que yo puedo, de las que he podido conocer y que he tenido alguna relación, dan cuenta de esa situación, ¿no? Los grandes problemas de gobernabilidad entre directivos, consejo de administración, consejo de vigilancia, usurpación de funciones, conflictos entre gerente, consejos de administración, vigilancia, consejos de administración con gerencia o con los empleados, con los socios. Entonces, cuando uno señala estas particularidades, sin duda que los procesos de fortalecimiento tienen que ser también entendidos de que algo estamos fallando y por lo tanto algo tenemos que cambiar en los métodos de fortalecimiento. Cuando se acceden a otras fuentes de financiamiento o la incorporación de clientes, provoca drenaje de divisas y cambios en las políticas, en los planes, programas y proyectos institucionales. Si decimos que las cooperativas son de los socios, la pregunta es, ¿por qué también aparecen los clientes? Y una situación y una evidencia es que hay de por medio todo el juego de la especulación financiera. Es decir, nos vamos alejando de los esquemas de relación, producción y finanzas para comenzar a movernos solamente en la esfera de la especulación, ¿no? Y esto conlleva a generar graves problemas al interior de las organizaciones, ¿no? Porque se pierde el referente de la solidaridad, el referente de las responsabilidades o de la corresponsabilidad, lo que conlleva, digamos, a que se ahonden problemas de diferenciación. Y en este sentido creo que un tema que no está planteado ahí, pero creo que consideré importante, es ver el tema de la política. Cuando uno analiza la información estadística, yo tengo una información desde 1950 al 2020, uno dice qué interesante, ¿no? Qué impresionante cómo el número de socios han pasado de 31.000 a casi 8.064.000 socios. Es decir, si uno relaciona la población total con socios, el salto es importantísimo, ¿no? De casi 1.6% a 27% en el 2008 y a casi el 45.3%. Es decir, uno podría decir que el cooperativismo llega aproximadamente al 50% de la población nacional. Y diríamos, esto es un éxito, ¿no? Pero si ligamos, y esto como una hipótesis, si ligamos a las elecciones, ¿cómo entender que el cooperativismo haya votado por un banquero? ¿Y cómo la Sierra, en su totalidad, haya votado por el banquero y no por un candidato que estaba planteando su acercamiento y políticas de fortalecimiento y acompañamiento a la economía popular y solidaria? Estaba revisando el libro del primer presidente del Ecuador y me llamó poderosamente la atención, página 120, que en un ámbito importante o digamos un referente de la economía solidaria, como es Salinas de Guaranda, donde está, digamos, muchas organizaciones socioeconómicas ligadas a la producción, a la transformación, a la comercialización, al crédito, haya tenido una votación del casi el 52-53% Lazo y la diferencia Arauz. Y uno dice, bueno,
si estas organizaciones son, digamos, el referente de la economía popular y solidaria, ¿por qué desvían la atención o por qué votan hacia un candidato que no se corresponde? Y ahí hay mucho que debatir, ¿no? Me llamó también la atención en la estadística de la superintendencia que existe un alto número de organizaciones ligadas al sector real. Y la tendencia de las cooperativas es a bajar, ¿no? En 2008 eran 1.221 y hoy son 531. Pero lo que llama la atención es que en consumo, producción, servicios y vivienda no supera los 150.000 socios, en tanto que en las cooperativas se aproxima a los 8 millones. Es decir, casi el 98% está centrado o concentrado en las cooperativas de ahorro y crédito. Lo que da cuenta de que no hay una sintonía, no hay una sincronía o articulación entre el sector real y el sector financiero. Que yo no estoy de acuerdo en cómo se separó la Ley de Economía Popular y Solidaria, ¿no? Entonces aquí viene otro tema político. Es decir, ¿cómo esta visión que se tenía de la economía popular y solidaria y el sector financiero popular y solidaria, y así se había pensado la ley en su proceso de integración, cómo fue separado y quedado en sector real y sector financiero en dos normativas, totalmente segmentado, ¿no? Y esta es una visión capitalista, no de la economía popular y solidaria, porque le señalaba esta vinculación entre sectores o esta integralidad. ¿Cómo es posible que las cooperativas tiendan, digamos, a ser marginadas de su gestión en los ámbitos locales, ¿no? Y se planteen procesos de fusión y absorción simplemente porque son pequeñas o no tienen los activos que exigen en las instancias correspondientes. Y ha habido frente a estos puntos pocas reacciones, ¿no? O sus reacciones han sido creativas pero defensivas y no propositivas. Uno mira el informe de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la tendencia es a ser absorbidas a las fusiones o liquidaciones. Esto creo que nos debe llevar a pensar si realmente los programas de fortalecimiento cumplen con los objetivos trazados. O sea, no es solamente el deber ser, sino qué métodos o qué estrategias estamos utilizando para que esta economía popular y solidaria se fortalezca y provoque cambios en las relaciones de poder. Y claro, ahí hay un punto que también creo que era importante tratar y que no lo vi en la cápite, que era el tema de los fondeos, ¿no? Si hay fondeos de diferentes instituciones, sea del Estado, de la cooperación internacional, de ONGs, de fundaciones, entre otras, cada cual tiene su forma de mirar y definir su política. Y la tendencia en el cooperativismo ha sido que se vaya dejando de lado el ahorro, la captación del ahorro local, por la captación de recursos externos o recursos de fuentes externas, ¿no? Y esto condiciona los procesos de fortalecimiento, porque desde ahí toman directrices y toman decisiones para que estas organizaciones puedan cumplirlas. Y creo que esto es importante también reflexionar sobre esta temática, ¿no? A esto sumo que sin duda que en las universidades, sobre todo privadas, los pensum académicos de la economía se concentran en la macroeconomía, en la microeconomía, en la contabilidad, en el análisis financiero, en la econometría, en la estadística,
pero casi todo ligado al comercio internacional. Poca importancia, o casi nada, le dan a la historia nacional. Y si le dan, solo se queda en la perspectiva descriptiva y no de análisis e interpretación. Y mucho más lejano está el tema de la economía política, cuando ese es un tema trascendental para la economía popular y solidaria, porque da cuenta del rol que tenemos todos, como sociedad, como academia, como empresarios, como consumidores, como sectores financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquellas iniciativas como esta, por ejemplo, del instituto y de estas organizaciones, me parece sustancioso que se repiense el tema de los pensum académicos y que responda a lo que realmente las organizaciones demandan, ¿no? Porque el resto creo que es importante, es mucho más técnico, pero que ameritan, digamos, algunas reflexiones. Creo que uno mira que en el ámbito de la educación han proliferado un sinnúmero de empresas de capacitación, entre esas las mismas redes, las uniones, las empresas privadas, consultores independientes, sobre todo para que las organizaciones de economía solidaria cumplan las regulaciones del ente de control. ¿Ubicados en qué temas? En riesgos, es decir, estándares mínimos y manejo especulativo, eficiencia, automatización de procesos, por lo tanto reducción de personal y control. El acompañamiento, la supervisión auxiliar, el comité consultivo que se había pensado en la ley, no operan, no aparecen, ¿no? Entonces, todas estas empresas de capacitación se vuelven negocios lucrativos. Pues está bien desde la perspectiva del capital, pero ¿qué pasa con las organizaciones, con las redes, redes, organismos de integración en la lógica de la economía solidaria? En la comunicación creo que es importante el cómo actuar para recuperar la dimensión ética y humana en la economía, en la producción, en la distribución, en el consumo, en las finanzas, como una visión integral y no sectorial. En la producción el fin debe ser su acceso, sin distinción y no la competencia. Y creo que la comunicación no logra todavía sintonizar estos ámbitos que señalo. Y claro, cuando llegamos a la planificación, uno mira que esto tiene que ver con el capital social que ya había comentado, y para su concreción se requiere organización y empoderamiento para poder cambiar las relaciones de poder, ¿no? Que estas se deben ganar de forma asociada y persiguiendo fines o objetivos comunes. Cuando uno mira los planes estratégicos, los POAs, los presupuestos, uno nota que la perspectiva más bien tiende a la lógica de un negocio y no responde a las necesidades de los socios. Poca atención se da, por ejemplo, ahí al retiro o a la inactividad de los socios, así como también a los fraudes y prácticas corruptas que también existen en las organizaciones. La incorporación del método de riesgos conlleva a que las relaciones ya no sean de confianza, ¿no? El creer en el otro, sino que sea de mera especulación. Y es notorio cómo muchas organizaciones van por voluntad o por imposición entrando a la bolsa de valores, a operar, y claro, ligado al análisis financiero del exceso de liquidez. ¿Cómo entender que las tasas de interés en las organizaciones de la economía popular y solidaria sigan siendo altas? Y que los excedentes no se redistribuyan, ¿no? O poca coordinación que existe entre los programas de fortalecimiento entre las instituciones públicas, privadas y de la economía popular y solidaria.
En cuanto a la articulación de organizaciones, alianzas estratégicas y redes, sin duda que las redes son importantes, ¿no? Pero lo veo como que fomentan el capital social, pero despolitizado, sin cuestionar el modelo económico sustentado en la explotación sistemática del trabajo, de los recursos naturales y la incorporación al modelo liberal de democracia. Los procesos de articulación son débiles, no hay objetivos colectivos, con acciones al margen de lo que requieren sus empresas afiliadas. Compiten entre ellas mismas, dependen de recursos del Estado, de la cooperación externa y de sus afiliadas. Son programas fijos, homogéneos, pese a la heterogeneidad de sus actores. Y no hay capacidad para incidir en la política pública. Esto creo que es importante y que se debería analizar, ¿no? Me parece bien el fomento de la participación, pero queda oculto la pregunta ¿por qué? ¿Para qué se participa? En su mayoría son promovidas por las agencias de desarrollo y sus contrapartes nacionales, como son las propias universidades. Yo reconozco que fui docente en varias universidades, ¿no? Y sus esquemas son esos. Lo que uno tiene que reflexionar y plantearse es, ¿esos son los mejores aliados estratégicos para el tema de la economía social y solidaria? ¿Responden a nuestros intereses? ¿A la vinculación de lo económico, lo social, lo cultural? Cuando les decía que en los pesos académicos, el tema de la historia, el tema de la antropología, de la sociología, no aparecen. Cuando son materias importantísimas y que tienen que ver mucho con la lógica y con la perspectiva de estas organizaciones. De ahí que, como reflexiones finales, porque veo que ya me estoy paseando, se necesita una visión integral y sistémica, ¿no? Que las organizaciones sean de multipropósitos, con autonomía y con responsabilidad en los territorios. Que las organizaciones de economía solidaria eviten la reproducción de las estructuras de desigualdad y pobreza que se pretende combatir. Valoro el rescatar los saberes populares, autoestima, identidad local, encadenamientos productivos, capacidad creadora, uso eficiente de los recursos. Las organizaciones cumplen objetivos de crecimiento económico, pero no provocan transformaciones políticas y socioeconómicas. Porque cuando hay ensayos o hay pretensión de provocar cambios cualitativos, estas son controladas y desviadas hacia la lógica del mercado, debilitando su institucionalidad, ¿no? Y con ello conflictos internos, cambio de valores, entre otros. En ese sentido, y creo que es necesario fortalecer y promover organizaciones basadas en relaciones de poder más igualitarias. Cuando uno mira las cooperativas, ¿no? Adentro no es homogéneo el comportamiento económico-social, hay diversidad y por lo tanto, ahí creo que hay un tema por analizar y reflexionar sobre cómo tratar de que estas relaciones sean mucho más igualitarias. Se necesita, por lo tanto, una mayor comprensión de la dinámica del poder y sus jerarquías en las organizaciones para provocar cambios de conciencia. Bueno, creo que he hecho señalamientos que considero importante, sin duda, y para finalizar, estos temas requieren sincronía y acuerdos para impulsar políticas deliberadas de fortalecimiento hacia las organizaciones de la economía popular y solidaria. E implica una participación y articulación de las instituciones públicas, privadas y de la economía popular y solidaria, si realmente queremos apuntalar procesos de superación de la pobreza y que la economía solidaria sea un actor clave de la política pública. Muchas gracias. Milton, muchas gracias.
Hay algunas preguntas que se han enviado ya. Creo que deberíamos pasar directamente a tratar de responderles. Hay una pregunta para Homero. ¿Por qué no ver a la economía social desde la complejidad y dejar la mirada lineal cartesiana que obedece a la racionalidad de la economía ortodoxa? Muy bien, gracias. En realidad la economía solidaria parte también mucho, tiene una raíz ancestral, ¿no? En nuestros pueblos originarios, en el Ecuador, en Latinoamérica, es toda una visión andina, ¿no? Entonces, más que lineal, hablamos de circular, en donde tenemos nosotros un proceso como un ciclo de vida, ¿no? La organización es también un ser vivo social. Entonces, una organización nace, va, digamos, pasando por una edad de formación, una edad adolescente, también tiene sus berrinches, ¿no es cierto? Una edad joven y también va siendo madura, ¿no? Algunas viven muchos más años, entonces hay que mirar desde un ciclo, ¿no? Ciclos constantes, ¿no? Momentos de auge, momentos de declive, momentos en los cuales las organizaciones también dan frutos, ¿no? Y nacen otras nuevas organizaciones. Lo que no debemos tolerar es de que haya organizaciones utilitarias, ¿no? Organizaciones como productos de descarte, organizaciones que nacen solo por el interés de recibir un apoyo o por una injerencia política. Las organizaciones deben tener su raíz, su génesis, su propia razón de ser. Y estas organizaciones deben realmente lograr fructificar y responder constantemente y sus frutos ser frutos que efectivamente le generen calidad. Entonces, miremos a la organización como circular, como espiral, y una organización que tiene un ciclo de vida, que va creciendo y que puede mantenerse mucho tiempo y ser mucho más fuerte. También para Homero. ¿Cuáles son las características de un buen liderazgo colectivo? ¿Qué características debe tener un líder de una organización solidaria? Ya, la famosa pregunta, ¿el líder nace o se hace? Las dos cosas, ¿no es cierto? Si no nace, no vive, pues y entonces nace y se hace. Y se hace justamente en los líderes comunitarios, en los líderes colectivos, son los que nacen de su experiencia desde muy muchachos, desde niños, ¿no? Por esto hablamos de los recambios generacionales, el incorporar a los niños, ahora está en este mundo tan virtualizado, incorporarse a un mundo de vida social, de vida colectiva, de preocupación por los otros, no de enclaustrarnos en las tecnologías, sino más bien de relacionarnos y volcarnos hacia afuera, perder el miedo a estar con los otros, trabajar por eso. Un líder colectivo debe realmente ser un líder honesto, un líder capaz, un líder apasionado, efectivo, que logre cosas, que sea democrático y que sea mentor, que forme nuevos líderes y que no piense que él se queda de líder para mandar eternamente de forma vitalicia. Y la última, ¿qué modelo pedagógico necesitamos en economía solidaria? Para comenzar después del interrogatorio de Milton. Eso, el modelo pedagógico es liberador, es un modelo pedagógico centrado en las personas, centrado en la integralidad, centrado en la sustentabilidad de la vida, en la sustentabilidad de los recursos, centrado precisamente en los interaprendizajes, en los saberes comunes y colectivos, no en el dogmatismo. Es un pensamiento abierto, ecléctico, que debe realmente enseñarnos a poder vivir con los otros. No es cuestión de luchar y pelear. La economía solidaria es una economía de encuentro, una economía que permite precisamente juntarnos a todos. Y como decía Milton, ¿no? Tenemos que hacer alianzas público, privadas y populares para poder sacar al país. Este país es de todos, Latinoamérica, el mundo, esta gran Avia Yala, esto precisamente, este Pachacuti, que queremos una nueva sociedad, tiene que ver con esto, con personas con otra mirada, con otra forma de hacer, con otra forma de sentir. Muchas gracias. Para Milton, ¿cómo administrar los conflictos en procesos participativos de planificación? Sin duda, primero, transparentando la información, ¿no? Creo que eso me parece trascendental, porque se cae en una lógica de que
los socios van por demandar el servicio, pero no se empoderan de su institución y juegan a eso. En tanto que los directivos concentran la información, no transmiten la información y satisfacen el requerimiento del otro en cuestión del servicio que demanda. Entonces, creo que un punto central es la transparencia de la información. Otro elemento importante es que las políticas que van a la organización sean debidamente validadas por toda la organización, por todos los actores que la conforman una organización, de tal manera que no haya ningún espacio de que diga esto yo no conocí y por lo tanto me opongo a esa decisión. Creo que esa parte de información, esa parte de planteamientos claros de la política, cómo va a llevarse, creo que es fundamental. Y que la normativa que se va a implementar o que se va a actualizar sea conocida por todos, ¿no? No siempre se conoce. Claro, también hay que reconocer que a muchos no le prestan atención, pero creo que ahí vienen todos estos procesos de educación, de formación, que tiene que ser permanente y en todos los ámbitos, no solamente del nivel directivo y empleados, sino en todos los espacios, ¿no? Otra, ¿cuáles son las mayores debilidades de gobernabilidad que se presentan en las cooperativas? Los conflictos entre directivos, presidente, consejo de administración, consejo de vigilancia, ¿no? Es permanente. Porque por desconocimiento de los roles que les corresponde a cada instancia. Dos, porque van conociendo la lógica y el funcionamiento de la institución y claro, quieren asumir o tomar mayor poder. O sea, y esto conlleva, digamos, a fuertes contraposiciones a costa del crecimiento y desarrollo de una organización. Y claro, tratan de interponerse en las decisiones. El Consejo de Vigilancia, sin mucho criterio, se opone a las acciones o decisiones que va a tomar el Consejo de Administración. El Consejo de Administración bloquea iniciativas del gerente o de los empleados. Y entonces creo que los problemas de gobernabilidad van por ese lado, ¿no? Y claro, porque después buscan protagonismo político. Y entonces en una organización, uno puede encontrar que están de la izquierda democrática, socialistas, social cristianos, creo, etcétera, etcétera. Qué complicado es eso, ¿no? Y uno reflexiona en esa perspectiva. El principio de la democracia y participación abierta, también uno tiene que repensar respecto de cómo frentear o resolver, ¿no? Porque, como señalaba, mayor conocimiento asumen la dirigencia de la organización y desde ahí se controla todo. Y ahí hay que dar mucha fortaleza y mucha formación a las bases para que también estén en controlando o provocando, digamos, cambios en ese tipo de gestión. Una última. ¿Cómo hacer que los socios de una cooperativa sean realmente cooperativistas? Esa es muy buena pregunta y es en esta construcción y en el tiempo, ¿no? O sea, siempre hemos planteado de que existen cooperativas, pero no cooperativistas. Y eso hace mucho daño, porque no tienen identidad respecto de las bondades que ofrece el cooperativismo como un actor importante de la economía. Se debe trabajar muchísimo para que se cree identidad en estas organizaciones. Creo que por ahí está el trabajo. Muchas gracias.
parto con un trabajo complejo, porque se han dicho muchas cosas y muy importantes, y resumirles va a estar complicado, pero intentaré. Homero nos ha hablado del fortalecimiento de la militancia de la economía popular y solidaria. Me parece esto sumamente importante. Una militancia con una mirada propia, nos ha dicho, que son las pequeñas organizaciones las que dinamizan el mundo, porque cumplen una ley natural que es la asociación y la unidad. Para encontrar esa militancia es necesario una psicología que libere, una educación que reconozca lo que todos sabemos e ignoramos, que investigue para conocer la realidad, una pedagogía de la pregunta, entre otras propuestas, un cambio de la educación para las personas. En la comunicación ha resaltado el derecho a ser informados. En la planificación, la planificación participativa que ayuda a la gobernanza. La articulación de redes, circuitos dinámicos. Juntarnos los que perseguimos lo mismo. Tomar como centro al ser humano digno y sus relaciones. La vida con un cambio de paradigmas, como resistencia al modelo neoliberal, para formar una organización fuerte que luche por las utopías y responda concretamente a los sentidos y sentir de sus afiliados. Milton nos ha dicho que debe fomentarse una lucha por una educación que enseña a pensar, no a obedecer. El fortalecimiento de la política financiera como necesidad, que el neoliberalismo aumenta la pobreza, la iniquidad y otras cosas que conocemos. Que las entidades de la economía popular y solidaria deben cumplir un rol político para la transformación necesaria, para que sus actores se incluyan en esta transformación. Que deben cumplir la heterogeneidad de varios objetivos. Es necesario tener en cuenta la matriz tecnológica, que la economía popular y solidaria debe considerarse un todo y no la suma de las partes, que no obedece a la mentalidad capitalista, que se fundamenta en actores que no son iguales y que debe combatir el riesgo a la desaparición de la solidaridad. Ha hecho un examen de las cooperativas y nos ha dicho dos cosas reales, absolutamente reales y muy importantes. Tienen dos etapas las cooperativas. Una etapa de despegue, en donde existe una firmeza en el trabajo conjunto, en una unidad. Muchas veces se busca el financiamiento externo, pero tiene poca importancia. Se fomenta la solidaridad, se hace nuestra la cooperativa. Una vez consolidada y después de varios años, hay pérdida de los referentes iniciales. Los socios reniegan de los servicios, los directivos y empleados se adueñan de las organizaciones. El capital social disminuye, faltan objetivos comunes, nos habló de un lado oscuro de líderes que abusan, etc. Comienzan relaciones sociales asimétricas, luego se forman grupos de poder y los socios se convierten en clientes. Un dato importante, de los años 50 al 2000, de 300.000 han pasado a 8 millones de personas que participan en la economía popular y solidaria.
Sin embargo, y esto de acuerdo con alguna pregunta de los compañeros, no son militantes de la economía popular y solidaria. Nos hizo una relación de los votos y un voto que aterra es el de Salinas de Guarán. Se marginan de los procesos locales y pues, frente a esto nos ha propuesto pensar si los programas cumplen con los objetivos trazados. Nos ha hablado de los fondeos y de las diferentes instituciones que participan con sus fondos y con visiones propias. Y que en estas cooperativas, ya con algunos años, el ahorro local pasa a un segundo término para dar más importancia al financiamiento externo. Nos ha hablado de la educación en las universidades, en las que el comercio internacional es lo más importante y se da poca importancia a lo nacional y a la economía política. Los pensum no responden a las organizaciones que demandan. La educación de la economía popular y solidaria está encaminada a respetar los organismos de control. La comunicación es necesaria para recuperar la ética humana, no la competencia. Se da poca importancia a las personas en retiro. Existen relaciones de especulación en estas tasas de interés altas. Los intereses no se distribuyen. No hay objetivos colectivos, sino competencia, incapacidad para influir en la política pública. Es necesario, nos ha dicho, una visión integral, multipropósito, responsabilidades territoriales para la transformación, desvío de la lógica del mercado, eliminación de los conflictos internos, sincronía y acuerdo de la economía popular y solidaria con otras instituciones. Esto muy escueto, espero que no haya perdido toda la riqueza de lo que se dijo ahora. Pero yo con esto quisiera agradecer en primer lugar a los dos ponentes y a los compañeros que están tras telones que nos han ayudado mucho y dar por terminada esta importante sesión. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias a todos. Gracias, Iván. Gracias a todos.